La gravilla crujió bajo las llantas gastadas de la vieja Ford del 78, una camioneta que era más óxido que pintura, pero que guardaba el fantasma de mi esposo, Ricardo. Cada vez que giraba la llave y el motor tosía antes de rugir con renuencia, era como si él me diera los buenos días desde el más allá. Hoy, sin embargo, el motor sonaba enfermo, un cascabeleo sordo que me oprimía el pecho. La traje al único lugar en San Cristóbal de las Brumas donde la mecánica era más religión que ciencia, el taller de don Anselmo. El lugar olía a aceite quemado, a metal frío y a un café de grano que Anselmo mantenía hirviendo en una parrilla eléctrica desde el amanecer. Él era un hombre tallado en madera de nogal. Sus 70 años se marcaban en arrugas profundas que parecían mapas de todos los motores que había resucitado. Tenía las manos permanentemente teñidas de negro, pero sus ojos eran claros, increíblemente claros. «Buenos días, doña Elena», dijo, secándose las manos en un trapo que alguna vez fue rojo. «La consentida anda haciendo berrinche, ¿eh?» Ricardo la llamaba así, la consentida. Yo la llamaba la viuda de fierro. «Anselmo, buenos días. No sé qué le pasa. Ayer sonaba bien, pero hoy parece que tiene piedras en el motor». Mi voz era más delgada de lo que pretendía. Han pasado 6 meses desde que Ricardo se fue. Un infarto fulminante que no me dio tiempo de despedirme. Y cada día traía un nuevo recordatorio de mi soledad, y peor aún, de los problemas que me heredó. Anselmo abrió el cofre. Escuchó el motor con la concentración de un médico auscultando un corazón. Yo me recargué contra la pared de lámina del taller, sintiendo el frío de la mañana traspasar mi suéter. San Cristóbal era así, un pueblo colgado de la sierra, donde la neblina bajaba sin avisar y se quedaba a vivir entre las casas de teja. El taller de Anselmo estaba justo en la salida del pueblo, en el inicio de la carretera vieja que llevaba a la ciudad, y justo ahí, donde la carretera daba una vuelta traicionera, estaba el panteón. «Es la bomba de gasolina, Elena. Está fallando. ¿Y estos carburadores?» Ricardo los ajustaba con maña, pero ya están muy corridos. «¿Se puede arreglar?», pregunté, aunque la verdadera pregunta era, ¿cuánto me va a costar? Se puede. Todo en esta vida tiene arreglo, menos la muerte. Y a veces ni esa. Murmuró lo último más para sí mismo. Pero va a tardar. Tengo que pedir las piezas. Y no son baratas. Suspiré. Las deudas de Ricardo eran una pila de sobres amenazantes sobre la mesa de la cocina. Él era un hombre bueno, pero soñador, e invirtió todo lo que teníamos y lo que no teníamos en un negocio de transporte que nunca despegó. Ahora, yo, a mis 68 años, estaba aprendiendo a leer estados de cuenta que no entendía y a lidiar con llamadas de cobradores. Esta camioneta era mi única posesión de valor tangible, aparte de la casa, que también pendía de un hilo. «Haga lo que tenga que hacer, Anselmo. Por favor. Necesito venderla», confesé. Anselmo dejó de hurgar en el motor y me miró fijamente. Sus ojos claros se nublaron un poco. «Venderla. Ricardo. Él adoraba esta troca. Dijo que era su proyecto de jubilación. La jubilación se nos fue, don Anselmo. Ahora es esto, o perder la casa». El viejo asintió lentamente, una profunda comprensión en su rostro. «Entiendo. La vida aprieta, y no pregunta si estamos cansados». Volvió al motor, pero su energía había cambiado. Estaba más serio. «Voy a necesitar que la deje. Pero no puedo empezar hoy. Mañana me llegan unas refacciones para otro cliente. ¿Puede dejarla aquí?» «No tengo cómo regresar al pueblo. Está lejos para caminar», dije, sintiendo la punzada de la vulnerabilidad. Pensé que podría, no sé, trabajar en ella hoy. «Mire», dijo, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Déjemela. Yo le doy un ride de regreso más tarde cuando cierre. O, si tiene que esperar, puede quedarse, pero le pido un favor. Un favor grande, Elena. El que sea, Anselmo. No vaya a mover la camioneta de aquí. Y si por alguna razón tiene que hacerlo, si se desespera o lo que sea», hizo una pausa larga, mirando por la ventana del taller hacia la carretera. «Nunca, óigame bien, nunca se estacione frente al cementerio de la curva, ni de día, y mucho menos si la neblina empieza a bajar». Me quedé helada. No era el tono de un consejo casual, era una advertencia solemne. «¿El panteón? ¿Por qué? ¿Es peligroso?».
¿Asaltan? Anselmo negó con la cabeza lentamente, sus ojos fijos en la reja de hierro forjado que apenas se distinguía a lo lejos. Peor, ese lugar, la gente dice que está maldito, no el panteón en sí. El panteón es tierra santa, es la curva, es el asfalto que está frente a la reja. Ahí, el aire es pesado. La gente que se para ahí, aunque sea un minuto, atrae la mala suerte. Me reí un poco nerviosa. Don Anselmo, por favor, ¿creer en esas cosas? Duendes, espantos. Yo creo en lo que veo, Elena. Y he visto demasiado en los 40 años que llevo en este taller. He visto carros nuevos descomponerse sin razón después de parar ahí. He visto gente perder sus negocios después de cambiar una llanta en esa cuneta. Es como si la desgracia que está enterrada ahí adentro se pegara a los vivos. Su seriedad era absoluta. Ricardo lo sabía. Añadió en voz baja. Él y yo hablamos mucho de eso. Él también le tenía respeto. Eso me extrañó. Ricardo no era un hombre supersticioso. No entiendo, Anselmo. ¿Qué tiene esa curva? Es la curva del desdichado, dijo. Hace muchos años, antes de que el panteón fuera siquiera el panteón principal, ahí enterraban a los que no tenían nombre, a los que morían en la carretera, y dicen que uno de ellos, un hombre que lo perdió todo, se quedó ahí. No está ni adentro ni afuera. Está en la reja, esperando. Y si uno se estaciona, si uno muestra debilidad, si uno tiene problemas, él se ofrece a ayudar. Pero el precio es muy alto. Se cobra con lo que uno más quiere. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. La descripción de Anselmo. Si uno tiene problemas, era un retrato perfecto de mi situación actual. No se preocupe, Anselmo, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. No soy de parar en cementerios. Esperaré aquí. Si no le molesta, le ayudo a barrer el taller. Anselmo me dedicó una media sonrisa triste. No es molestia, pero recuerde lo que le dije. Hay advertencias que parecen cuentos de viejos, Elena, hasta que nos toca vivirlas. Y yo no quisiera que usted tuviera que vivir esa. Mientras Anselmo volvía a su trabajo, no pude evitar mirar hacia la curva. La neblina de la mañana se arremolinaba perezosamente alrededor de los cipreses del cementerio. Parecía tranquilo, inofensivo. Pero las palabras de Anselmo se habían anclado en mi mente. Se cobra con lo que uno más quiere. Yo ya había perdido lo que más quería, o eso creía yo. La verdad era que Ricardo me había dejado algo más que deudas y una camioneta vieja. Me había dejado un misterio y yo estaba a punto de estacionarme justo en medio de él. La advertencia del viejo del taller no era solo sobre un lugar, era sobre mi propio futuro. Y la ironía era que, para salvarme, tal vez tendría que hacer exactamente lo que me advirtió que no hiciera. La vida, como dijo Anselmo, tiene arreglos extraños. El día se arrastró con la lentitud de una llanta ponchada. Ayudé a Anselmo en lo que pude, limpiando herramientas, organizando tuercas y tornillos en pequeños cajones de madera, más para mantenerme ocupada que por verdadera utilidad. El olor a gasolina y metal se me impregnó en la ropa. Cada tanto, levantaba la vista y miraba hacia la curva. La niebla se había espesado, y el cementerio desaparecía y reaparecía como un barco fantasma entre las olas grises. Anselmo trabajaba en silencio, concentrado en un motor abierto de un Tsuru, pero yo sentía su mirada de vez en cuando vigilándome, vigilando que no me acercara a la camioneta. Cerca de las 4 de la tarde, el sonido de un motor diferente, uno potente y arrogante, interrumpió la quietud del taller. Un sedán negro, brillante y fuera de lugar en el camino de terracería, se estacionó bruscamente. De él bajó Gregorio, mi cuñado, el hermano menor de Ricardo. La noche y el día. Mientras Ricardo había sido robusto, de manos callosas y ropa de trabajo, Gregorio era delgado, siempre vestido de punta en blanco. Hoy llevaba un traje gris oscuro que seguramente costaba más que mi camioneta, y unos mocasines Gucci sin calcetines, a pesar del frío de la sierra. Traía el cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel, y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. «Elena, querida», dijo, abriendo los brazos como si esperara un abrazo que sabía que no le daría. «Te he estado buscando por toda la casa. ¿Qué haces en este muladar?» Anselmo levantó la vista del Tsuru,
Sus manos dejaron de moverse. Sus ojos claros se endurecieron. Buenas tardes, don Gregorio. Es un taller. Se trabaja. Gregorio lo ignoró por completo, sus ojos fijos en mí. ¿Arreglando la chatarra del difunto? ¿No te das cuenta, Elena? Es tirar el dinero bueno al malo. Dinero que, por cierto, no tienes. Sentí la sangre subirme al rostro. Gregorio, qué sorpresa. No te esperaba. Claro que no. Nunca me esperas cuando se trata de negocios. Sacó un portafolio delgado de piel y de él un fajo de papeles. Vengo a hablar de la casa. El banco ya no quiere esperar, y yo tampoco. ¿El banco? Creí que tú estabas ayudando. Lo hice. Pagué las primeras 3 mensualidades después de que Ricardo... Bueno, después. Pero no soy una caridad, Elena. Ricardo me debía mucho, muchísimo. Esos préstamos que le firmé no eran un juego. Y ahora, la propiedad está como garantía. Me recargué en el mostrador. Las piernas me temblaban. Ricardo me dijo que todo estaba bajo control. Gregorio soltó una risa seca, cruel. Ricardo te dijo muchas cosas, ¿no es así? Te dijo que su negocio de transporte sería un éxito. Te dijo que esta camioneta valdría una fortuna. Señaló la consentida con desdén. Ricardo era un soñador, Elena. Y los soñadores dejan a sus viudas en la ruina. Yo soy un realista. Y la realidad es que tienes 30 días para liquidar el préstamo completo o la casa pasa a mi nombre. 30 días. Gregorio, eso es imposible. ¿De dónde voy a sacar esa cantidad? Vende. Vende la casa. Te daré un precio justo. Menos lo que me debes, claro. Te quedarás con algo. Lo suficiente para un departamentito en la ciudad. O puedes, no sé, mudarte a la costa con alguna prima. Su displicencia era un golpe en el estómago. Estaba hablando de despojarme de 40 años de mi vida como si estuviera hablando del clima. No voy a vender mi casa, dije, mi voz temblando pero firme. En ese momento tomé una decisión. La desesperación puede ser un veneno, o puede ser un combustible. Decidí que sería lo segundo. Mi mente empezó a trabajar, a planificar. Recordé las palabras de Napoleon Hill que Ricardo solía leer en voz alta. Cualquier adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. ¿Cuál era la semilla aquí? No seas tonta, Elena. Estás en tus 60s, sola. No puedes pelear contra un banco. No puedes pelear conmigo. Esta camioneta, dije señalándola, vale dinero. Anselmo la está arreglando. Gregorio la miró de nuevo. Esa cosa no paga ni los intereses del primer mes, Elena. Sé realista. Tú no sabes nada de esta camioneta. Intervino Anselmo, su voz grave resonando en el taller. Ricardo le metió mucho más que tiempo. Le metió un motor casi nuevo que trajo de Houston, piezas originales. Esta camioneta, bien arreglada, vale mucho para un coleccionista. Gregorio alzó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? ¿100,000 pesos? ¿200? Elena necesita 10 veces eso. Me quedé sin aliento. Ricardo nunca me había hablado de esas cifras. 10 veces. Tu esposo te dejó en un hoyo profundo, querida. Y yo soy el único que te ofrece una pala. Gregorio guardó sus papeles. Piénsalo, 30 días. Si no recibo el pago, el juez firmará la ejecución. No me hagas ser el malo, Elena. Se dio la vuelta, y antes de subir a su BMW impecable, un BMW último modelo que contrastaba obscenamente con el paisaje, se giró. Ah, y un consejo, deja de juntarte con viejos locos que creen en espantos. Miró directamente a Anselmo. Y no gastes en esa chatarra. Es un pozo sin fondo. Vimos el auto alejarse, levantando una nube de polvo. Me quedé temblando, no de miedo, sino de una furia fría. 10 veces eso, Anselmo. ¿Es verdad? Anselmo asintió sombríamente. Ricardo hipotecó la casa hasta el último centavo. Y Gregorio fue el aval. Y luego compró la deuda al banco. Es el dueño de tu deuda, Elena. No es un banco, es él. Caí sentada en un banco de madera. El mundo se me venía encima. La advertencia de Anselmo sobre el cementerio volvió a mí. Si uno tiene problemas, él se ofrece a ayudar. Anselmo, dije, mi voz apenas un susurro. Usted dijo que Ricardo sabía lo de la curva. ¿Qué tanto sabía? Anselmo dejó sus herramientas. Se acercó y se sentó frente a mí. Su mirada era intensa. Sabía más que yo. Al principio le tenía miedo.
como todos. Pero el último año, antes de irse, estaba obsesionado con esa curva. Iba mucho. No se estacionaba. Solo pasaba lento, una y otra vez. ¿Buscando qué? Decía que ahí estaba la respuesta. Que Gregorio le había hecho una trampa financiera, y que la única forma de salir era desenterrar la verdad. Esas fueron sus palabras. Tengo que desenterrar la verdad que está en la curva, Anselmo. Mi corazón dio un vuelco. Gregorio, ¿una trampa? Ricardo creía que Gregorio había falsificado papeles de la herencia de sus padres, algo sobre los terrenos originales de la familia. Decía que Gregorio se había quedado con todo, y que lo había hecho firmar papeles que él no entendía, aprovechándose de su confianza. De repente, la advertencia de Anselmo cobró un nuevo sentido. No era solo una leyenda de fantasmas, era algo más. Era un secreto familiar. Anselmo, necesito que arregle esa camioneta. Rápido. Las piezas, Elena, tardarán. No tenemos tiempo. ¿Qué necesita? ¿Dinero? Venderé mis aretes, los de mi madre. Pero necesito esa camioneta funcionando, ya. Para venderla, lo miré, mis ojos encontrando los suyos, y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. El plan se formó en mi mente, claro y aterrador. No, dije, mi voz firme por primera vez en meses, para ir a la curva. Si Ricardo dijo que la respuesta estaba ahí, voy a encontrarla. Gregorio me dio 30 días. Yo le voy a dar una sorpresa. Anselmo me observó largo rato. Vio la desesperación, pero también vio la decisión. No le va a gustar lo que encuentre, Elena. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Gregorio me está enterrando viva. Respondí. Ya no tengo nada que perder. ¿Me va a ayudar? El viejo del taller suspiró. Un sonido largo y cansado. Ricardo era mi amigo. Y usted es una mujer de temple. Sí, la voy a ayudar. Pero si va a ir a ese lugar no puede ir con miedo. Tiene que ir con un propósito. Porque si va con miedo, el desdichado se la va a comer viva. Y su deuda será lo de menos. La noche cayó sobre San Cristóbal como un telón de terciopelo pesado y frío. Anselmo me había llevado de regreso a mi casa, prometiendo llamar a un contacto en Puebla para acelerar las piezas de la camioneta. Me dejó en la puerta con una última advertencia. No piense en Gregorio, piense en la solución. La mente es todo, Elena. Lo que usted crea, lo crea. Entré a la casa vacía. El silencio era ensordecedor. La pila de sobres en la mesa de la cocina parecía burlarse de mí. La amenaza de Gregorio, 30 días, retumbaba en mis oídos. Me serví un vaso de agua y me senté, obligándome a respirar. El miedo era un animal agazapado en mi estómago, pero la ira era una llama que empezaba a calentarme. Gregorio me había subestimado. Siempre lo había hecho. Me veía como la esposita de Ricardo, una sombra decorativa. No sabía de lo que yo era capaz. A decir verdad, ni yo misma lo sabía. Decidí no dormir. La noche era para planear. Saqué todos los papeles de Ricardo. Cajas y cajas de recibos, contratos, estados de cuenta. Él no era desorganizado, era caótico. Había una lógica en sus archivos, pero era la lógica de un soñador. Horas pasaron. La cafetera trabajó tiempo extra. Mis ojos ardían. Encontré los papeles de los préstamos. Y ahí estaba, claro como el agua, la firma de Gregorio como aval. Y luego, un segundo documento, la cesión de la deuda. Gregorio no había ayudado a Ricardo. Lo había estrangulado lentamente, usando su propia confianza como soga. Pero fue un pequeño cuaderno de notas. Uno de esos de pasta negra que venden en cualquier papelería. El que me dio la primera pista real. Estaba metido entre manuales de la camioneta. La mayoría eran anotaciones técnicas, calibración del carburador, tipos de aceite. Pero en las últimas páginas la letra de Ricardo cambiaba. Se volvía más errática, más urgente. 20 de marzo. G me engañó. Los terrenos de papá. Ismael. 2 de abril. La curva. Lo dijo el abuelo. La reja vieja. No la nueva. 15 de abril. El desdichado no es uno. Son todos. Están esperando justicia. 22 de abril. Anselmo tiene miedo, pero yo sé que está ahí. La caja. ¿Ismael? ¿Quién era Ismael? Que yo supiera, Ricardo solo tenía un hermano. Gregorio. ¿La reja vieja?
El cementerio tenía una reja principal, la de hierro forjado que se veía desde el taller. ¿Había otra? Me pasé los siguientes 2 días en un frenesí de actividad. Mientras Anselmo canibalizaba piezas de otros motores para hacer andar la consentida, yo me dediqué a investigar. Fui al registro de la propiedad del pueblo. Dije que estaba haciendo un árbol genealógico. La empleada, aburrida, me dio acceso a los libros viejos. Y ahí estaba. Ismael Mendoza, el hermano mayor de Ricardo y Gregorio, muerto a los 20 años, en 1968. Una nota al margen decía: accidente en la carretera. ¿Qué carretera? La carretera vieja, la de la curva. La revelación me golpeó como agua fría. Gregorio nunca, en 40 años de matrimonio, había mencionado a un hermano mayor. Ricardo tampoco, pero sus notas sugerían que él lo había descubierto tarde. Volví al taller al tercer día. La camioneta rugía. Anselmo, cubierto de grasa pero con una sonrisa orgullosa, golpeó el cofre. Está viva, Elena. No está para un desfile, pero está fuerte. Le puse la bomba de un Mustang viejo que tenía arrumbado. Funciona. Anselmo, dije mostrándole el cuaderno. Ismael, ¿usted lo conoció? La sonrisa de Anselmo se borró. Se quitó la gorra y se rascó la cabeza. Santo cielo. Ismael. Sí, yo era un chamaco. Él era mayor, el primer hijo de don Rafael Mendoza. Era el listo, el que iba a heredar todo. Gregorio siempre le tuvo envidia. Ismael murió en esa curva. Se derrapó en su moto, justo donde ahora está la reja. ¿La reja vieja? Pregunté. Sí, antes de que hicieran el Panteón Grande, ahí había un pequeño camposanto familiar, el de los Mendoza. Cuando el pueblo creció, hicieron el panteón municipal alrededor, pero la reja original, la de Ismael, sigue ahí. Está oculta por la maleza, unos 20 metros más allá de la entrada principal. Todo empezó a encajar. La herencia, el accidente, la obsesión de Ricardo. Gregorio le robó la herencia a Ricardo Anselmo, pero creo que primero se la robó a Ismael. Eso se decía, murmuró el viejo, que don Rafael le dejó todo a Ismael y que tras su muerte los papeles se perdieron. La madre de ellos, que en paz descanse, estaba destrozada y Gregorio, muy joven, pero muy vivo, tomó el control. Dijo que Ismael no había dejado testamento. Ricardo era muy chico, ni se enteró. Y Ricardo lo descubrió, concluí. Y Gregorio, para callarlo, lo endeudó hasta el cuello. Lo atrapó. Y ahora te quiere atrapar a ti, dijo Anselmo. Elena, esto es peligroso. Gregorio no es un simple cobrador. Es un hombre malo. Lo sé. Por eso no puedo esperar los 30 días. Tengo que ir ahora. Esta noche. ¿A la curva? Elena. Está loca. La advertencia era para los que van con miedo, para los que van a pedir. Yo no voy a pedir nada. Voy a tomar lo que es mío, lo que Ricardo intentaba recuperar. Me subí a la camioneta. El motor vibraba bajo mis pies, lleno de una nueva vida. Usted me advirtió, Anselmo, nunca estaciones frente al cementerio de la curva. Pero Ricardo escribió, la reja vieja. Voy a estacionar exactamente ahí. Elena, la leyenda dice que el desdichado se cobra con lo que más quieres. Lo interrumpí. Gregorio ya me quitó a mi esposo, primero con deudas y estrés que seguro contribuyeron a su infarto, y ahora quiere mi casa. ¿Qué más me puede quitar un fantasma? La paz, dijo Anselmo en voz baja. Se puede llevar tu paz, Elena, y eso es lo último que nos queda. Mi paz se fue con Ricardo, pero voy a recuperar la justicia. ¿Viene conmigo o voy sola? Anselmo me miró, luego miró la camioneta, y después hacia la curva, donde la tarde ya empezaba a teñirse de un gris enfermizo. Estoy muy viejo para creer en espantos, pero estoy lo suficientemente viejo para reconocer una injusticia. Traeré las palas y una linterna. Si vamos a desenterrar la verdad, más vale que tengamos buena luz. Sentí una oleada de gratitud tan fuerte que casi lloro. No estaba sola. Este hombre, este viejo mecánico que apenas conocía, estaba dispuesto a arriesgarse conmigo, por lealtad a un amigo muerto, y por un sentido del honor que ya no se veía. Gracias, Anselmo. No me agradezcas todavía, gruñó, subiendo a su propio jeep destartalado. Y maneja con cuidado.
A la consentida no le gusta que la apuren. Conduje la camioneta fuera del taller. El motor sonaba fuerte. Por primera vez en 6 meses, no sentí miedo. Sentí propósito. Avancé por la carretera y ahí estaba. La curva. El cementerio. La reja principal de hierro forjado parecía una boca dentada en la penumbra. Pasé de largo. Tal como dijo Anselmo, 20 metros más allá, casi tragada por la hiedra y los arbustos, había una reja más pequeña, oxidada, casi caída. Frené. El crujido de la grava bajo las llantas fue el único sonido. Apagué el motor. El silencio que cayó fue inmediato, pesado, como una manta mojada. Anselmo se estacionó detrás de mí. Aquí es, dije, aunque no era necesario. El aire era diferente. Frío, pero no era un frío limpio de montaña. Era un frío húmedo, que olía a tierra vieja y a algo más, algo metálico, como el óxido o la sangre seca. Elena, dijo Anselmo, su voz tensa mientras bajaba con 2 palas y una linterna de minero. Mantente alerta, no dejes que el lugar te hable, pero ya lo estaba haciendo. Apenas puse un pie fuera de la camioneta, sentí una tristeza abrumadora. Una ola de desesperación tan profunda que me dobló las rodillas. No era mi tristeza, era ajena. Era una tristeza vieja, amarga, llena de rabia. El desdichado, susurré, agarrándome de la puerta de la camioneta. No, dijo Anselmo, firme, poniendo la linterna en mi mano. Es solo el viento entre los árboles. Es el miedo. Concéntrate. ¿Qué buscaba Ricardo? Respiré hondo, forzando a mi mente a obedecer. Cualquier adversidad trae la semilla de un beneficio. Me enfoqué en la ira hacia Gregorio usándola como un escudo. La caja, dije. Buscaba una caja, cerca de la reja vieja. Encendí la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad. La reja vieja estaba casi caída. Detrás de ella, no había lápidas lujosas, solo unas cuantas cruces de madera torcidas, y una lápida de piedra, pequeña, casi hundida en el suelo. Ismael Mendoza, 1948-1968. Hijo y hermano. Aquí está, dijo Anselmo. Empezamos no en la tumba misma, sino alrededor de la base de la lápida, donde la tierra parecía haber sido removida hacía tiempo. Ricardo había estado aquí. El trabajo era duro. La tierra estaba compactada por los años. El único sonido era el de nuestras palas golpeando la tierra y nuestra respiración agitada. La sensación de tristeza se intensificó. Empecé a escuchar susurros, palabras que no podía entender, como voces en una radio mal sintonizada. Perdido, todo perdido. Trampa. No escuches, Elena, jadeó Anselmo. Sigue cavando. Pero entonces algo cambió. Los susurros se callaron. Sentí una presencia diferente, una presencia fría y furiosa. Levanté la vista de la tierra. Un par de faros brillantes aparecieron en la curva, cegándonos. Un motor potente rugió y luego se silenció. El BMW de Gregorio. Pero miren qué tenemos aquí, dijo la voz de mi cuñado, cargada de un veneno helado. La viuda y el mecánico, jugando a los arqueólogos. ¿Qué esperaban encontrar, Elena? ¿El tesoro perdido de Ricardo? Gregorio salió de las sombras. No venía en traje. Llevaba ropa oscura, y en su mano sostenía algo que no era un portafolio. Era una pistola. Mi sangre se congeló. La advertencia de Anselmo no era sobre fantasmas. Era sobre esto, sobre la maldad humana. Gregorio, dije, mi voz temblando por primera vez esa noche. Sabemos lo de Ismael. Sabemos que le robaste. Gregorio se rió. Un sonido que hizo que la piel se me erizara. Ismael, ese idiota, murió antes de poder gastar un centavo. Y Ricardo era igual de tonto. Un soñador. Tuvo que hurgar donde no debía. ¿Creen que su infarto fue natural? Anselmo dio un paso delante de mí. Tú lo mataste. Yo no diría matar, dijo Gregorio saboreando el momento. Digamos que aceleré lo inevitable. Un poco de presión aquí, unos papeles perdidos allá. El estrés es un asesino silencioso, ¿no? Pero ustedes están haciendo mucho ruido. Levantó la pistola apuntándonos. Y ahora, encontraron la tumba de Ismael. ¡Qué conmovedor! Ricardo también la encontró. Y encontró la caja. La pobre caja de metal donde mi padre guardaba los títulos de propiedad originales.
Ricardo la desenterró. Y yo lo estaba esperando. ¿Qué hiciste con él?, gritó Anselmo. Lo mismo que voy a hacer con ustedes. Lo confronté, discutimos. Le dio el ataque justo aquí. Se agarraba el pecho, suplicando por sus pastillas. Yo las tenía en mi bolsillo. Gregorio sonrió, una mueca espantosa a la luz de nuestra linterna. Le dije que se las daría, a cambio de la caja. Me la dio. Y yo, bueno, decidí que era mejor que descansara. Volví a enterrar la caja, más profundo, y llamé a la ambulancia 1 hora después. Demasiado tarde. El horror me paralizó. No fue un infarto, fue un asesinato. Y ahora, continuó Gregorio, vienen ustedes, y me ahorraron el trabajo de cavar de nuevo, porque verán, el banco se puso nervioso con mis finanzas. Necesito esos títulos originales para asegurar mis inversiones. Así que entréguenme la caja que encontraron y tal vez, solo tal vez, los deje irse. No hemos encontrado nada, mintió Anselmo, su pala aún en la mano. No me mientas, viejo. Estaban cavando. Gregorio amartilló la pistola. El sonido fue un clic metálico que resonó en el silencio del cementerio. Muévanse. Caben. Estábamos atrapados. Anselmo me miró. Yo miré la tumba de Ismael. El aire se sentía pesado, opresivo. La sensación de tristeza se había ido. Ahora solo había una rabia helada. Una rabia que no era la mía. Cava, Anselmo, le dije en voz baja. Pero cava donde yo te diga. Señalé no la base de la lápida, sino el costado izquierdo. ¿Qué? Ahí no hay nada. Siseó Anselmo. Tú solo cava. Gregorio se rió. Hazle caso a la vieja, Anselmo. Caben. Anselmo, confundido, hundió la pala. Yo me quedé quieta, mirando a Gregorio. Ricardo te dejó ganar esa vez, Gregorio. Pero no te lo dejó fácil. Él era más listo que tú. Cállate y que cabe. La pala de Anselmo golpeó algo, pero no fue metal. Fue algo suave. Y entonces, el suelo bajo los pies de Gregorio cedió. No fue un gran temblor. Fue un pequeño hundimiento. La tierra, removida tantas veces, estaba suelta. Pero lo más extraño fue que no solo se hundió. Fue como si algo tirara de él hacia abajo. Gregorio gritó, soltando la pistola mientras caía de espaldas en una depresión que no estaba ahí hacía un segundo. Era como si una tumba invisible se hubiera abierto. Anselmo no lo pensó. Se abalanzó y recogió la pistola del suelo. Gregorio trataba de salir del hoyo, pero sus pies resbalaban en la tierra húmeda. Ayúdenme. Sáquenme. Pero yo no miraba a Gregorio. Miraba el hoyo que Anselmo había hecho. Había golpeado una vieja raíz de ciprés, y enganchado en la raíz, envuelto en plástico grueso, estaba un paquete. Ricardo no había vuelto a enterrar la caja. La había escondido mejor. Mientras Anselmo apuntaba la pistola temblorosamente hacia mi cuñado, yo saqué el paquete. Mis manos rasgaron el plástico. Adentro estaba la caja de metal oxidada, y adentro de ella, los títulos de propiedad originales de 1960, a nombre de Ismael Mendoza, y debajo de ellos, un pequeño grabador de voz digital. Apreté play. La voz de Ricardo llenó la noche, entrecortada, llena de dolor. Gregorio, por favor, mis pastillas, la caja, es tuya, solo, ayúdame. Y luego la voz de Gregorio, fría y clara. Descansa, hermano. Ya hiciste suficiente. Yo me encargo de todo. De Elena, de la casa, de todo. Gregorio se quedó pálido en el fondo de su agujero. La prueba. Ricardo, en sus últimos momentos, había estado grabando. Tú lo dijiste, Gregorio, dije, mi voz sonando como el acero. Ricardo era un soñador, y soñó con este momento. La advertencia de Anselmo era cierta. El desdichado se cobra con lo que más quieres. Pero no se refería a mí. Se refería a Gregorio. Él había parado en la curva, lleno de avaricia y maldad. Y el lugar, la injusticia enterrada de su hermano Ismael y la memoria de Ricardo, le habían cobrado. Le cobraron su libertad. Anselmo llamó a la policía desde su viejo celular. Cuando llegaron las patrullas, encontraron a Gregorio sentado en el hoyo, cubierto de lodo, murmurando algo sobre la tierra, que no lo soltaba. Nosotros teníamos la caja, la pistola y la grabación. La justicia, como la mecánica, a veces es lenta y sucia,
pero si aprietas los tornillos correctos, todo vuelve a funcionar. El amanecer encontró a San Cristóbal de las Brumas, bañado en una luz dorada y limpia. La niebla se había disipado. Anselmo y yo estábamos sentados en el taller, bebiendo el café más fuerte y más dulce que había probado en mi vida. La policía se había llevado a Gregorio. La caja con los títulos y la grabadora estaban en manos del fiscal del distrito, un hombre que, al parecer, le debía un viejo favor a Anselmo. Los títulos de Ismael invalidan todo lo que Gregorio hizo después, dijo Anselmo, con la voz cansada pero satisfecha. La herencia... Ricardo tenía razón. La casa nunca estuvo realmente hipotecada, porque Gregorio usó propiedades que no eran suyas como garantía. El castillo de naipes se le vino abajo, Elena. Me quedé mirando la camioneta, la consentida, estacionada tranquilamente en el taller. Estaba cubierta de lodo y hojas, pero para mí era el vehículo más hermoso del mundo. Era un testamento. La persistencia de Ricardo, su plan final. No me había dejado sola. Me había dejado un mapa y las herramientas para ganar. Él sabía que Gregorio lo mataría, susurré. La grabadora. Él fue a esa curva preparado para lo peor. Era un hombre valiente, asintió Anselmo, y te amaba mucho, lo suficiente como para pensar más allá de su propia vida. La casa estaba a salvo. De hecho, con los títulos originales, yo era la heredera no solo de mi casa, sino de los terrenos de la familia Mendoza. Resultó que Gregorio había construido desarrollos enteros sobre tierras que legalmente pertenecían a Ismael, y por ende, ahora a mí. Las inversiones de las que tanto presumía Gregorio ahora eran mías. La cuenta bancaria bloqueada fue lo primero que se arregló. En cuestión de semanas la justicia me había devuelto lo que era mío, con intereses, pero el dinero se sentía vacío. Era la justicia lo que me daba paz. Miré a Anselmo. Usted me salvó la vida, don Anselmo, y me salvó el alma. Nos salvamos juntos, Elena. La lealtad es un motor de dos tiempos. Funciona en ambas direcciones. Decidí no vender la consentida. En lugar de eso, usé una parte del dinero recuperado para hacer algo que Ricardo y Anselmo siempre habían querido hacer. Creamos una fundación. Compramos el taller de Anselmo y el terreno de al lado, y lo convertimos en la Escuela de Mecánica Mendoza Anselmo, un lugar para que jóvenes sin recursos aprendieran el oficio. Anselmo era el maestro principal, y yo era la administradora. Encontré mi propósito a los 68 años. A veces conduzco la consentida por la carretera vieja. Ya no siento miedo al pasar por la curva. La reja vieja de Ismael está limpia. Planté flores alrededor de su lápida. El aire ya no se siente pesado. La tristeza se ha ido. La leyenda del desdichado se transformó. La gente del pueblo ahora dice que en esa curva descansa un espíritu justo. Uno que no te quita nada, sino que te devuelve lo que te han robado, si tienes el valor de reclamarlo. Aprendí esa noche que las advertencias de los viejos no son para asustarnos, son para prepararnos. Anselmo me advirtió que no estacionara frente al cementerio, y tenía razón. No debía estacionarme ahí con miedo. Debía estacionarme con propósito, con un plan, y con la convicción de que la verdad, aunque esté enterrada bajo metros de tierra y mentiras, siempre encontrará la forma de salir a la luz. La mente, como dijo Anselmo, lo es todo, y la mía, por fin, estaba en paz. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola. La vida nos pone pruebas que a veces parecen cementerios en curvas peligrosas. Ahora, te invito a un momento de calma. Te pido que si esta historia te tocó el corazón, me dejes un comentario. ¿Desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me llena de alegría saber hasta dónde viajan nuestras palabras. Quiero que esta comunidad sea un lugar de apoyo. Si tienes ideas para futuras historias, si hay algún tema que te gustaría que exploráramos, déjamelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y como una forma de agradecerte por tu tiempo, por tu apoyo a este canal, he dejado fijado en el primer comentario unas recetas que me gustan mucho. Un té especial para calmar la ansiedad y unas galletitas de avena sin azúcar para endulzar la vida sin hacernos daño. Es un pequeño regalo de mi parte para ti.
No olvides seguir el canal, para que no te pierdas ninguna historia. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja, te cuide a ti y a tu familia. Y recuerda lo que aprendió Elena. No importa qué tan oscura esté la curva, si tienes fe y un plan, la luz siempre vuelve. Ten fe, todo va a estar bien.